tal? ¿Cómo estás, Manu? Pues bastante bien, no me quejo. Como decía un amigo mío, si no entramos en profundidades, claro. Bastante bien la vida. Yo sé que si entras en profundidad tienes bastante tarea últimamente a nivel personal. Sí. Hay lío. Pero bueno, la verdad es que bastante bien, José, no nos podemos quejar. Bien, Pedro Monta. Pues nada, aquí estáis escuchando, como muchos oyentes reconoceréis, a Manu de Al Into the Podcast y un servidor que os habla, soy José Iniesta de ILT Juegos, que hoy nos hemos reunido un poco como excusa, ¿no, Manu? Bendita excusa, ¿no? La verdad es que siempre hay que buscar motivos, creo yo, para quedar. De hecho, bueno, hay mucha gente que nos pide ese crossover ILT al Into the Podcast y como que nunca encontramos el momento. Así que, bueno, bendita excusa para quedar en el día de hoy, ¿sí? Sí, totalmente. Es verdad que desde estos premios, ¿no?, que vosotros lo habéis ganado merecidamente, nosotros nos ha salpicado un poco, como quien dice, pues nos están pidiendo ahí que hagamos el crossover y como tú dices, nunca llegamos a sacar el hueco para hacerlo y bueno, hoy pues hemos dicho, venga, vamos a aprovechar esta excusa para por lo menos reunirnos un poquito aquí en esta esfera podcastera, pero yo creo que hay que un poco prometerle aquí a los oyentes que vamos a hacer algo mucho más en condiciones, ¿no? Tenemos que hacerlo, tenemos que buscar el hueco. Luego, es lo que se dice, ¿no? Siempre estamos muy liados y si se pone uno al final encuentra hueco, como por ejemplo lo hemos encontrado en el día de hoy. Pero es verdad que, como se suele decir, el uno por el otro la casa sin barrer. Tenemos que buscar huecos como sea y ese crossover oficial de Al Into the Podcast con ILT, ya digo que tiene que pasar y tiene que pasar más pronto que tarde. Para mí será un honor porque la verdad es que, ya digo, hay admiración y sobre todo, bueno, os considero muy buena gente, así que, vamos, tiene que ser sí o sí ya, hombre. Esto es totalmente necesario porque nosotros también os apreciamos un montón. Además tenemos ahí a compis en común de alguna manera, o que están por nuestros grupos o incluso que colaboran, que ahora hablaremos de ellos, en los distintos sitios y es que es necesario, hay que hacerlo. Pero bueno, ¿por qué nos hemos reunido hoy aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso digo yo, ¿por qué? Si aquí no hay cerveza ni hay nada, ¿esto por qué nos hemos reunido? Pues vamos a contarlo un poco, ¿no? Porque es que con esto de la iniciativa Postgaming, que bueno, a los que hayan llegado nuevos, pues se lo vamos a contar también un poco, que es esta especie de iniciativa que surgió un poco abanderada por nuestro querido Bernie. Bueno, un poco o un mucho abanderada. Mucho. El señor Nick Furia, como lo llaman algunos, ¿no? De este tema de los podcasts, pues reunió a todos los podcasts estos de habla hispana para hacer una especie de crear sinergias y todo esto y sacar pues cositas chulas, colaboraciones y demás de cosas relacionadas con el mundo del podgaming, como lo llama él, ¿no? Podcasting de videojuegos, ¿no? Y nada, ya han salido de ahí varias cositas, varios programas de la iniciativa y varias iniciativas con nombre propio que estaban pues basadas directamente en sagas muy conocidas. Vosotros lo sabéis bien, Manu, porque la de Zelda, por ejemplo, que os toca de lleno, fue un triunfazo, ¿no? Sí. Bueno, fue empezar todo el tema de las iniciativas y que arrancara con Zelda, bueno, pues creo que es maravilloso. Además, ahora fíjate, en el momento en el que estamos viviendo, ¿no? Que todo el mundo está con Tears of the Kingdom y demás. Hay sagas muy buenas, ¿no? En el mundo del videojuego, pero arrancar con Zelda y como tú dices, bueno, con lo que nos toca de lleno, no solo porque somos muy fans de todo lo que hace Nintendo, sino porque el propio nombre ya indica pues lo mucho que queremos a la saga Zelda, pues la verdad es que, bueno, lo dijimos eso, que no queríamos faltar y queríamos estar sí o sí. Luego es verdad que la segunda nos pilló un poco de rebote, entramos ahí casi que no íbamos a entrar. Y bueno, pues pero ya digo, la primera que se hizo para mí fue maravillosa y bueno, muy contentos de haber podido participar y además, bueno, circunstancias que hicieron que participáramos con un programa que al principio no era nuestra idea y salió de maravilla, así que estamos contentísimos de cómo pudimos contribuir para que al final esa primera iniciativa resultara ser eso, todo un éxito por parte de, bueno, participamos muchísima gente y la verdad que fue increíble, sí. Totalmente, a nosotros nos dio mucha pena no estar ahí porque entendimos que esta iniciativa primera iba a ser de otra forma. Nosotros dijimos, mira, es que acabamos de hacer un programa de Zelda recientemente, creo que no pega mucho, pero luego es que fue otra cosa, cada uno hacía un programa de un juego específico de la saga y tal, y sí que hubiera entrado perfectamente, pero bueno, son cosas que pasan. Luego nos unimos a la siguiente, hemos tenido la de Pokémon, hemos tenido la de Assassin's Creed, y la verdad es que todas han funcionado súper bien y a los fans, especialmente de esa saga, pues yo creo que les han gustado mucho.
estoy dándome cuenta que somos unos videojugadores, los de Aliento de Podcast, bastante malos. Hemos participado en Zelda, en la de Pokémon entramos ahí un poco ya de rebote, casi que no íbamos a entrar, pero bueno, al final fue in extremis y nos moló mucho la experiencia, pero luego ni en Assassin's Creed ni nada. Pero estoy convencido de que eso no es así. Lo que pasa es que, Manu, tú sabes bien que a todos no se puede llegar. Es imposible. Es con lo que tenemos y madre mía de mi vida. Totalmente. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues que se va a hacer otra iniciativa que sabemos que esta también va a ser un pelotazo impresionante, porque es ni más ni menos que la de Final Fantasy, que es la que nos ocupa hoy. Iniciativa Final Fantasy, distintos podcasts van a grabar un programa específico, y habrá alguno también que se salga un poco de la norma, de un juego de la saga. Y bueno, y como tú bien estás diciendo, a ver, yo no sé tú, yo he jugado a Final Fantasy, pero no puedo decir que sea un experto. Y en Final Fantasy ni en nada, pero en Final Fantasy no lo soy. No. Yo sí, yo soy un experto, de hecho por eso me tienes aquí, porque vengo aquí a poner las cartas sobre la mesa. No tengo ni idea. No, a ver, tampoco es eso. He jugado a Final Fantasy, como bien dices, he tenido la oportunidad. Bueno, y luego, bueno, pues a otros spin-off, ¿no? Dentro de lo que puede ser Final Fantasy, pero es verdad que aquí lo suyo es que hablen los expertos, que hablen los que realmente le han dado muy duro. Hay auténticos fans. Dentro de lo que puede ser la propia iniciativa, dentro de tu programa, dentro de lo que puede ser Aliento de Podcast, hay gente que domina muchísimo el tema Final Fantasy, y nosotros, pues bueno, pues la verdad es que no nos involucramos en algo que creemos que, bueno, pues que puede estar mejor que otra gente que sí realmente domina muchísimo, pues esté por ahí. Entonces nosotros nos quedamos fuera nuevamente. ¿Por qué me tienes aquí, José? Si yo soy un matado. Nos esté escuchando y dirá, pero entonces, ¿qué me estáis contando? ¿No? ¿Qué hacen estos dos aquí? Si no son, ninguno sabe mucho de Zelda, el uno sabe menos y el otro sabe menos todavía. ¿Qué pasa aquí? Pues tiene su justificación, y es que algún motivo habrá. Claro. Pues tenemos una amiga en común que es Marta García Villar, que la conocerán pues los oyentes de Aliento de Podcast, sin lugar a dudas. Los oyentes asiduos también de ILT la conocerán también, porque se ha pasado por algunos de los últimos programas también con algunas cosillas y a participar directamente, y bueno, pues encantados con ella. Y también está en el Batallón Pluto, es decir, Marta, es mucha Marta, ¿no? Y Marta, yo no sé tú, pero yo cuando la conocí me quedó claro, tanto cuando la conocí virtualmente como cuando la conocí en persona, una de las cosas que me quedó clarísimo es que era súper fan de Square y era una apasionada de Final Fantasy. Marta, como tú dices, Marta es mucha Marta. Yo la verdad es que, bueno, estoy muy orgulloso de todo el equipo, ¿no? De toda la gente que está contribuyendo, pues para que al final Aliento de Podcast esté, bueno, pues en un momento bonito. Yo ya digo, muy feliz. Pero Marta es que es increíble cómo se lo trabaja, cómo se lo ocurra. Y bueno, y lo dejas tú muy claro, ¿no? Marta es fan de muchas cosas, pero yo creo que Final Fantasy está por delante. De hecho, bueno, pues normalmente vamos alternando lo que es sección de retro con sección de personajes. Y vamos teniendo ahí pues una semana una sección y la otra, bueno, recientemente hemos tenido Zelda con los elegidos, pero la anterior precisamente pues tuvo que ver con Final Fantasy, tuvo que ver con lo que es su saga favorita, bueno, en concreto con el personaje de Terra Branford. Así que bueno, pues yo creo que si a mí me preguntan por alguien que puede saber mucho de Zelda, bueno, que no es solo lo que pueda aportar en torno a personajes y conocimientos, sino por sus libros. Yo sé que la mente te la juega porque Zelda está ahí siempre bien incrustado, ¿no? ¿El qué? ¿Cómo? Perdona. Digo de Final Fantasy, digo que la mente te la juega porque Zelda está incrustado en tu corazón. Sí. Bueno, yo digo Zelda, pero bueno, sí. Si alguien le pregunta por tema Final Fantasy, esa es Marta García Villar. No hay, yo creo que una persona que lo deja claro, ¿no? Con cada vez que habla, bueno, sus libros en torno a Final Fantasy, en fin, yo creo que es ideal para tenerla en un programa hablando de. Y te diré más, Manu, es que la apuntamos en esta iniciativa de Final Fantasy para que fuese ella, que como decimos, creemos que es la que tocaba que lo hiciera, para hablar de Final Fantasy. Su juego preferido
de lo que es la saga, que le gustan muchísimos, ¿no? Pero uno de los que más cariño le tiene, Final Fantasy IX, lo pusimos ahí como propuesta y ha tenido la suerte de que en el sorteo le ha tocado Final Fantasy IX, es decir, que encima lo va a hacer con ese toque extra de cariño que le va a dar porque es que lo tiene ahí en su corazón, ¿no? Pues imagínate. Marta García Villar, su Final Fantasy favorito, pues ¿qué puede salir de aquí? Una auténtica maravilla. Además es que ya digo, yo creo que cualquier persona vinculada a todo lo que puede ser el mundo del podcast conoce a Marta, ¿no? Por lo que tú dices, ¿no? Por multitud de apariciones, por ser una habitual del Batallón Pluto, y bueno, la sección de Player Seles que realizan al Into the Podcast es que es de las más queridas. La gente la quiere muchísimo y con razón, porque siempre hacemos mucha referencia a ese documento que ella va realizando con imágenes, el guioncito que ella me pasa habitualmente para hablar de ese personaje en cuestión, y es que es una auténtica maravilla. Es que hay tanto mimo en cada cosa que ella hace. Yo ya lo he dicho, de aquí sale un libro. Es que tenemos más de 60 páginas con los personajes que ella va realizando, o sea que es una crack, hay que estar muy pendiente a todo lo que haga Marta, porque sabes que va a llevar un sello de calidad. El que la tengáis en el programa ya es síntoma de, bueno, no sé si hubiera un ranking, ya os digo yo que os lleváis el premio de mejor programa, porque tener a Marta ya es una maravilla, así que qué bueno que esté aquí. Pues nada, Manu, yo creo que toca que no le sigamos ya dando aquí la chapa a los oyentes. Nosotros vamos, así te parece, a dejar en la mesa esa promesa de que el crossover lo vamos a hacer. De alguna manera u otra lo vamos a cerrar, vamos a pensar un contenido, lo vamos a hacer, y les vamos a dejar, si te parece, con la experta, ¿no? Que les hable de Final Fantasy IX, que lo va a hacer increíblemente bien. Va a hacer como todo lo que ella hace. Ya lo dice José, hay que hacer ese crossover sí o sí. Tenemos que ponernos fecha de tope máximo, fecha de cierre, para que eso no pase por alto. Y sí, vamos a dejar a que Marta, porque da igual, incluso si no te gusta Final Fantasy, escuchar a Marta García Villar hablando ya es toda una pasada. Así que yo voy a estar muy pendiente de todo lo que dice. Totalmente, y yo también. Así que nada, un abrazo, Manu, un abrazo a todos los oyentes, y os dejamos con Marta. Esto es Iniciativa Final Fantasy. Iniciativa Final Fantasy. Llega el turno de Marta García Villar desde ILT Juegos y A Link to the Podcast. Revive Final Fantasy IX. Un lugar al que regresar. Mis recuerdos me acompañarán en el camino. ¿Y tú por qué viniste? Porque tú dijiste que te ibas. Mientras hay vida y esperanza, por pequeña que sea, y no permitiré que la destruyas. ¿Se necesita una razón para ayudar a alguien? Si cualquiera de estas citas te ha tocado el corazón, no nos engañemos, te encanta Final Fantasy IX. Si no te han dicho nada, espero que puedas llegar a conocer el que quizás sea uno de los mejores videojuegos de la historia. Yo soy Marta García Villar y no necesito una razón para ayudar a alguien, pero tengo 1001 razones para darle las gracias a Manu Link de A Link to the Podcast y a José de ILT Juegos por haberme animado a enfrentarme a este molbol del síndrome de impostor que implica el estar tanto tiempo grabando un podcast, pero bueno, creo que la ocasión lo merece. Siempre diré que los podcasts me salvaron la vida y siempre estaré muy, muy agradecida a los compañeros del Batallón Pluto y de A Link to the Podcast por ello. Y bueno, ya que estoy dispuesta a acompañaros a este lugar al que regresar, a este lugar que conforma el que para mí es el videojuego de mi vida, Final Fantasy IX.
Final Fantasy IX se lanzó en Japón el año 2000. Un año más tarde lo tendríamos en Europa. Este sería el título que daría un cierre a la primera generación de Final Fantasy de PlayStation. Esa que tanto había facilitado la evolución de la franquicia, ¿no? Además, también es el último Final Fantasy numerado bajo una sola cifra. Es un retorno a una estética medieval clásica y a un guión rebosante de referencias que se centraban en los conflictos internos de los personajes por encima de todo. Siempre diré que este Final Fantasy, que tanto me roba el corazón, es el que quizás sea uno de los más centrados, el que más está centrado en la evolución de personajes. Es un juego absolutamente de personajes. Es un noveno cuento que respondía, según el padre de la serie de Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi, a una visión ideal de lo que debería ser Final Fantasy. Estamos ante un canto a la búsqueda del hogar, de la identidad, a un llanto de esperanza que lo que hace es buscar respuestas a eternas preguntas sobre el sentido de la vida y sobre el miedo a la muerte. Y es que estamos ante una de las entregas numeradas más especiales de Final Fantasy y una de las más sobresalientes, una de las más queridas por parte de toda la comunidad de fans de la serie y que fans que no dejamos de pedir en cada evento la posibilidad de un remake, ¿no? No en vano, también, en más de una ocasión el propio Hironobu Sakaguchi, el padre de la serie, hizo gala del cariño especial que le tiene a esta novena aventura, a la que definió como bajo una idea de que es la que más se aproximaba a su visión ideal de lo que debería ser un Final Fantasy. Este juego, dirigido por el veterano Hiroyuki Ito, mirad Final Fantasy VI, si no lo habéis hecho ya, ¿vale? Comparte el mismo director y es absolutamente genial. Cierro paréntesis. También está coproducido por Sakaguchi y Shinji Hashimoto. Y Final Fantasy IX suponía un regreso nostálgico al aura de los primeros juegos de la serie, a aquellos que definieron la esencia de lo que era Final Fantasy. Lo hacía por su estética medieval y cercana a los cuentos de hadas y también por un sistema de combate con 4 miembros en el equipo y con profesiones fijas. Su guión estaba plagado de incontables guiños y referencias a los títulos anteriores, pero, como ya os adelantaba antes, eso no le quita ni un ápice de profundidad. Este juego que ha sido muchas veces prejuzgado bajo, qué infantil es, ¿no? Qué estética infantil y es un juego en el que los temas de la guerra, la persistencia de la memoria, cuestiones de salud mental, la depresión, la razón de ser, la identidad, la vida y la muerte se dan de la mano. Así que os garantizo, si nunca habéis jugado a este Final Fantasy, os garantizo un guión que de verdad que no os dejaría indiferentes. Además, tenemos un Final Fantasy que tiene una profusión de detalles soberbia, un apartado artístico que a día de hoy ha envejecido muy muy bien, unos fondos de estética de cuento de hadas con toques de steampunk y numerosos elementos mágicos. Y por si fuera poco, su banda sonora fue la última de la serie compuesta íntegramente en solitario por el incondicional Nobuo Uematsu. Esta banda sonora sería la más prolífica de su carrera, ya que consta de 152 temas. Por cierto, el que estáis escuchando ahora se corresponde al nivel del Bosque Maldito, el nivel que va inmediatamente después a lo que sería el prólogo y el punto de partida del juego. ¿Y cuál es? Pues nos situamos en el reino de Alexandría, donde el destino de 4 personajes se va a ver entrelazado a raíz de la representación teatral del grupo Tantalus, una compañía cuyo verdadero objetivo no es representar sobre el escenario, sino raptar a la princesa Garnet von Alexandros. Y cuando uno de los ladrones y actores del grupo, Gitan, descubre sorprendido de labios de la joven que ella quiere huir del castillo y que por favor necesita ser secuestrada, comienza una huida / secuestro bastante accidentada, en la que también se ven involucrados el comandante Adalbert Steiner de Alexandría y un pequeño mago negro recién llegado a la ciudad llamado Vivi. Y a partir de este momento sus caminos les llevarán a cruzarse con los de otros personajes.
la inocente Kina, un aprendiz de cocinera de la raza Q, la noble guerrera Freyja Crescent, el silencioso mercenario Marant Coral y la dulce Eiko Carol, una niña que vive con Moguris en un poblado en ruinas rebosante de secretos. Todos juntos intentarán detener las ansias belicistas de la reina Branne, la madre de Garnet, cuando ésta se obsesione con sembrar la guerra a su alrededor, gracias a lo que parece ser un poder armamentístico que le está suministrando un misterioso noble llamado Kuja. El tema del mapamundi, Over the Hill, nos acompaña mientras vamos a hablar de la esencia de Final Fantasy IX, sus personajes. Es uno de sus principales exponentes y puntos fuertes. Ya lo decía y lo adelantaba, Final Fantasy IX es un juego de personajes. Es un juego que se nutre de un envidiable ejercicio de evolución, de inseguridades, de temores que se van definiendo progresivamente a través de diálogos, mecanismos de interfaz, monólogos interiores, incluso metanarrativa, cuentos que definen a los propios personajes y saliendo de sus propios labios. En este caso, el principal ejemplo de este último recurso va a ser Gitán, el protagonista. Y bueno, ejemplos en los que estos personajes hayan podido tocar mi corazón, tengo muchos, pero bueno, a los que hayáis jugado seguramente os venga a la mente aquel momento en el que Garnet supera por sí misma un trauma y realiza un acto simbólico de especial belleza, o un momento en el que Gitán, habiendo estado pendiente siempre de todos sus compañeros, necesita por un instante que le ayuden a él y todos se vuelcan a recordarle que no está solo. O bueno, la lucha que mantienen Steiner y la generala Beatrix, rivales desde el inicio en los comandos de sus respectivos ejércitos, pero portadores además de un secreto con respecto a sus propios sentimientos que no quieren manifestar y que tienen que contener mientras dure la protección de la ciudad. Hijo, hablando de recuerdos, se me acaba de pasar por la mente la existencia de esas figuras de Bandai que había de los 8 protagonistas. Yo recuerdo que conseguía a todos menos a Eiko y a Marant, así que bueno, puedo aprovechar aquí este momento para decir que si alguien los tiene y está dispuesto a hablar de negocios, dispuesta a hablar de negocios, por favor, que cuente conmigo. Y ahora sí, vamos a empezar con la abnegación, con Gitán. Y me encanta que nos acompañe la aldea Dali, el tema de la aldea Dali. ¿Y por qué me encanta con respecto a Gitán? Pues porque creo que este era uno de los momentos en el juego donde por primera vez sentíamos como jugadores que teníamos reposo, ¿no? Reposo para explorar, reposo para jugar a las cartas, reposo para poder interactuar con otros personajes, para profundizar en sus luchas y en sus esfuerzos. Y es también uno de los primeros ejemplos en los que vemos cómo Gitán enarbola lo que le caracteriza, ¿no? Sobre todo su faceta de cuidador, su faceta de estar pendiente de los demás. Poquito antes, la princesa Garnet había decidido que iba a ocultar su verdadero nombre y se lo iba a sustituir por Daga. Él la había animado a ello frente a las reprimendas de Adalbert Steiner a su lado, que siempre tiene que estar cortándole las alas a la princesa, mientras que Gitán está animándola a descubrir nuevas facetas de sí misma. Y es que Gitán siempre va a gozar de un optimismo y una vitalidad contagiosas para sus compañeros, especialmente para Vivi y para Daga, para la princesa Garnet. Pero eso no quiere decir que él no tenga inseguridades, y esta es quizá una de las facetas que más me enternecen de un protagonista como Gitán, un protagonista que no tiene nada que ver con la idea de Cloud o Squall, que son protas atormentados prácticamente durante todo el tiempo.
Jitan tiene una máscara de cuidado frente a los demás, cosa que hace de manera totalmente desinteresada. Fijaos ahí también su lema, ¿no? Él se necesita una razón para ayudar a alguien, pero eso no quita que cuando él necesite ayuda no sufra de verdad ciertas carencias. Y bueno, y esta es un poco la ironía de Jitan, el cuidador que no sabe pedir ayuda, pero que en algún momento determinado la va a necesitar. Spoiler: la cuestión de su identidad, cuando se defina como un genómido de otro planeta, un recipiente de almas, una especie de administrador de almas cuyo principal origen era el de ser el ángel de la muerte, afrontar todo eso será duro, pero sus amigos estarán ahí. Y uno de esos amigos incondicionales no será otro que la princesa Garnet von Alexandros, la heredera de Alexandría, quien decidirá llamarse a sí misma Daga por un encuentro fortuito con una de las armas que esgrime Jitan. Ese objeto le dará inspiración para utilizar otro nombre que pueda ocultar sus orígenes reales y protegerla, pero al mismo tiempo para definir otra de sus facetas de su propia identidad. Garnet es un personaje que se verá muy asolado por la culpa, que se verá muy presionado por una responsabilidad firme y regia y autoimpuesta, pero que al mismo tiempo, dentro de su inocencia, el concepto con el que es definida en la presentación de su personaje, pueda también explorar múltiples facetas de sí misma y pueda ponerse a prueba. Aunque sea reina, no quiero dejar de ser yo misma. Es la cita que la define y es quizá uno de sus caballos de batalla. Daga, al igual que Jitan, también descubrirá más sobre sí misma. Descubrirá que ella no es la heredera de sangre, la hija de sangre de la reina Brane, sino que fue adoptada y que es de las últimas supervivientes de la antigua raza de los invocadores de Madain Sari. La faceta de Daga como invocadora tiene mucho que aportar a las mecánicas de combate, mecánicas que también se verán condicionadas por la narrativa en el momento en el que el personaje se vea asolado por una depresión que le imposibilite hablar. Mientras su trauma siga patente, sus invocaciones no podrán ser efectuadas, que ese es uno de los múltiples detalles que tiene Final Fantasy IX para enlazar historia con mecánicas. Y de la princesa Garnet von Alexandros pasamos a su incondicional protector, el comandante del batallón Pluto, Adalbert Steiner, el que quizás sea uno de los personajes de Final Fantasy IX más interesantes a nivel de evolución, uno de los que mejor ilustra ese proceso paulatino de autoconocimiento y de enfrentamiento con sus propios ideales. A Steiner le define el concepto de dilema y es otro personaje que se nos define también con una pregunta. ¿Habiendo jurado lealtad, debo vivir en servidumbre? Para Steiner, las órdenes de su reina son absolutamente incuestionables. Por eso hay que proteger a la princesa a toda costa, por eso la princesa no debe zafarse de su elegancia, de su dicción concreta. La princesa no debe mezclarse con otras clases sociales ante sus ojos, pero precisamente será el hecho de salir de Alexandría, el hecho de emprender estas aventuras con Jitan, con Vivi, con Garnet y con todos los demás, lo que haga que Steiner poco a poco se vaya deconstruyendo. Y es que es el personaje que quizá más se deconstruye en todo Final Fantasy IX. Por un lado, asumir que su reina, ante la cual era totalmente devoto, pueda estar llevando a cabo acciones injustas, incomprensibles, incluso hasta para su propia hija. Por otro lado, el hecho de ver que hay honor en un grupo de ladrones, algo que él jamás hubiera pensado que fuera posible, y el hecho de empatizar con figuras que también se cuestionan sus propios ideales, como es el caso de la generala Beatrix, su principal rival en
en el comando de los ejércitos, pero por la cual acabará sintiendo respeto, camaradería e incluso atisbos de romance, contribuyen a que deconstruya todo su esquema de pensamiento. Y mención aparte, por supuesto, se merece la tierna relación que establece Adalbert Steiner con el pequeño mago negro Vivi, ya que es el único personaje al que le guarda un respeto solemne prácticamente desde el principio, desde que cruza las primeras palabras con él. Esto se traduce incluso en mecánicas de combate, ya que son la única pareja del juego capaz de hacer un ataque combinado y poder transformar ese respeto mutuo en un poderoso ataque de espada mágica. ¿Y quién es ese mago negro capaz de suscitar tanto respeto a alguien tan cabeza cuadrada como es Adalbert Steiner? Pues Vivi, el pequeño mago negro, Vivi, el personaje más querido por todos los fans sabidos y por haber de Final Fantasy a lo largo de su historia, y Vivi, el símbolo, el personaje absolutamente central de Final Fantasy, que sin ser su protagonista roba el corazón de todos los jugadores que se acercan a su universo. A Vivi le define la tristeza según la presentación de su personaje en la introducción del juego, pero eso es quedarse muy corto. También tiene una cita que esgrime una pregunta, y la pregunta es tan existencialista como el propio tono de Final Fantasy IX cuando ya rascas esa superficie de cuento de hadas. Ser o no ser, ¿cómo podemos probar nuestra existencia? Y es que Vivi es el personaje que ilustra la esencia de los temas de Final Fantasy, la búsqueda de la identidad, la búsqueda del hogar, la búsqueda de ese lugar al que regresar y el miedo a la muerte. Su gran conflicto interno va a ser averiguar quién es. Es un pequeño mago sin rostro que sabe hacer uso de un poder inimaginable, de edad bastante joven, pero no recuerda nada de su pasado, no sabe de dónde viene, solo tiene recuerdos de haber compartido un tiempo con un cocinero Q, un maestro al que llama su abuelo Quan. Aparece en Alexandria con la finalidad, con el objetivo de poder disfrutar también de la función que prepara la compañía Tantalus. Pero ese paso fortuito por los destinos de Garnet y Gitán, que estaban huyendo, por el destino de Adalbert Steiner, que estaba haciendo intentar rescatar a la princesa como fuera, hace que se embarque en un proceso, en un viaje en el que se dará cuenta de que toda su raza fue utilizada como un arma, y en el que la gran pregunta de quién es y qué significa estar vivo aflorará. Y de un personaje tan complejo y existencialista en el que acabaremos profundizando más, pues ahora saltamos a otro que no tiene nada que ver. El personaje reclamo cómico por excelencia de Final Fantasy IX, y que a más de uno nos ha hecho preguntarnos en algún momento de nuestra experiencia como jugador con este juego, la típica pregunta de ¿y bueno, qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí, Kina? Efectivamente, hablamos de Kina, la cocinera Q, que va en busca de
lo que aparentemente define como la gastronomía trascendental, una especie de camino místico que parte de una perspectiva oriental de origen taoísta, el hecho de asociar una determinada habilidad con una vía espiritual que mantenga unos valores éticos. Igual que tenemos el aikido, tenemos el kyudo, pues ella tiene el camino de la gastronomía trascendental. Pero esto que parece tan místico realmente esconde a un personaje que, a pesar de tener el concepto de búsqueda en su propia definición, es totalmente imprevisible, es totalmente caótico, un personaje que va y viene, un personaje que hace reír o que nos hace arquear las cejas con un poco con estupor. Kina es un miembro de la tribu Q que se verá definida por la cita de hago lo que quiero, ¿qué tiene eso de malo? Y precisamente esa ligereza dentro de este proceso tan trascendental que tiene es lo que la define. Un personaje que responde en sus mecánicas de combate a las habilidades de una maga azul, es decir, es capaz de adquirir las habilidades de otros enemigos y asimilarlas para ellas. ¿Y cómo lo hace? Comiendo. Gastronomía trascendental, amigos. Ni más ni menos. Y yo me voy a poner un poco sentimental hablando de este personaje, no lo puedo evitar, el que quizás sea mi favorito de todo el grupo de los 8 iniciales y bueno, yo escucho estas notas y ya me emociono. El tema de Freyja, la guerrera dragontina que representa unos valores de nobleza y fidelidad a sus sentimientos, la guerrera constante que ha emprendido una búsqueda determinada de un antiguo amor que nunca más regresó. Una guerrera que lleva muchos años lejos de su casa, pero a la que siempre lleva en el corazón. Su historia se trasluce como una de las más trágicas, más melancólicas del juego. Y el concepto que la define en la introducción es la desesperación, junto con una cita de no hay nada peor que el olvido. Y es que la tragedia de Freyja va a estar asolada por una de esas historias con las que igual nos podremos haber sentido identificados seguramente alguna vez en nuestra vida. Aquel momento en el que lo das todo por un empeño, pero al final todo escapa a tu control y pierde el sentido de todo lo que habías buscado. Tras tiempo y esfuerzo en busca de su antiguo amor Fladley, descubre que Fladley no se acuerda de ella, y no por nada, sino porque ha perdido enteramente la memoria. No tiene ningún recuerdo de su pasada relación, ningún recuerdo de su pasado, y ahora Freyja tiene que afrontar el duelo de seguir adelante sabiendo que la persona más importante para ella ni siquiera sabía que ella existía. La antigua amiga de batallas de Gitán coincide con él de manera espontánea en un bar en Lindblum durante la gran cacería que tiene lugar y que la enfrenta a ella con Vivi y con el propio Gitán poco antes de unirse al grupo para poder configurar esta búsqueda. También es ciudadana del primer reino que será asolado por la vorágine de terror y de guerra que inicia la reina Brane. Os confieso que yo siempre quise hacerme un cosplay de Freyja, pero Dios mío, con esas facciones así de ratas antropomórficas resulta bastante complicado. Quién sabe, ojalá algún día, que siempre hay tiempo para todo, ¿no? La esperanza es lo último que se pierde, Freyja, tú puedes. ¿Y qué decir de la pequeña Eiko? Eiko Carol, la última superviviente de la aldea de los invocadores de Madain Sari, una niña
especialmente espabilada, ¿por qué no?, que conocen nuestros amigos en parte de su aventura mientras van siguiendo los pasos del Kuja, del traficante de armas que parece que tanto está comiéndole la cabeza a la reina Brane. Eiko es un personaje que puede ser o bien cargante o bien simpático en función de en qué momento sintonices con ella o no. Sí es cierto que es una pequeña que está asolada por la palabra del desamparo. Vive sola en un entorno en ruinas con la única compañía de un grupo de moguris que la cuidan como si fuera su hija y su hermana. Pero ella se ve asolada también por la sombra de una soledad no escogida. No quiero estar sola nunca más, será su cita. Y por ello el encuentro con nuestros héroes significará mucho para ella también y para su amiga Mogu, que es el moguri que no se despega de ella y que guarda el secreto de ser la gran invocación que ha velado por su seguridad todo este tiempo, Madin. Además, Eiko será un personaje muy importante para la princesa Garnet, ya que cuando ésta descubra su identidad y su pasado como también miembro de la tribu de invocadores de Madain Sari, entre ambas nacerá un vínculo de sororidad, de hermanamiento y prácticamente de familia y amistad que las unirá para el resto de su camino. Aunque bueno, Eiko a veces la verá como una posible rival, si es que esta niña está un poquito más espabilada de la cuenta. Yo ahí lo dejo. Y en esta parte principal de 8, en esta fiesta que nos espera arriba, muy bien traído, no, a lo mejor no está tan bien traído, pero bueno, en esta parte nos falta Amarant Coral, el mercenario taciturno por naturaleza, cuyo trasfondo abarca menos tiempo de narrativo que el de sus compañeros y cobra forma como bueno, la vida por inercia, el dejarse vivir, el no saber realmente por qué vivo. Una figura apática y con la desidia prácticamente como estandarte, que actúa como mercenario y al que le es encomendada la misión de encontrar al grupo de protagonistas, recuperar una joya que posee la princesa Garnet y liquidarlos a todos si hace falta. Y todo esto por orden de la reina Brane. Sin embargo, en cuanto empezamos a profundizar, descubriremos que Amarant tiene un pasado... Tiene un pasado con cuentas pendientes, mejor dicho, y es que está obsesionado con Gitán por un suceso de su pasado que les unió, por una humillación que Gitán perpetró contra él y de la que apenas se acuerda, que eso es lo más divertido. Un hecho que marcó profundamente a Amarant, pero que para Gitán es un vale, es un que eras tú, perdona. Y bueno, esa herida de orgullo, el orgullo al fin y al cabo es el concepto con el que se nos presenta Amarant, y esa herida de orgullo es la que le hará acercarse al grupo, no cumplir con la misión que se le ha encomendado y unirse a ver qué puede aprender. Y es que esa rivalidad que mantiene con Gitán en algún momento se tornará una lección por parte del ladrón al mercenario. Insisto en que uno de los aspectos más bonitos de Final Fantasy IX es la evolución y la interacción entre los propios personajes. Y la verdad es que escenas con Gitán y Amarant y escenas con Freyja y Amarant son impagables. Lamentablemente, la inclusión del mercenario en la trama llega un poco tarde y se nos quedan algunos flecos por descubrir. Yo, a un futuro hipotético posible remake de Final Fantasy IX, una de las cosas que le pido es más de Amarant, por favor.
Y si antes me emocionaba hablando de Freyja, quien viene ahora, para mí son palabras mayores. Si bien he querido hacer una exposición de los 8 personajes principales, me da mucha pena no incluir a esos secundarios maravillosos, desde todos y cada uno de los miembros de Tanta Luz, hasta incluso Maurice, el anciano del café. Porque Final Fantasy IX tiene un plantel también de secundarios y personajes terciarios, prácticamente NPCs, que son memorables. Y son memorables en parte también por una localización fascinante, llena de marcas sociolingüísticas, de pequeños guiños a la hora de transmitir en sus diálogos y sus impresiones que a mí siempre me han llamado la atención y me han hecho encariñarme muchísimo con ellos. Así que viva la transmisión de diferentes acentos que nos muestra Final Fantasy IX. Y bueno, por supuesto que hablaré de Kuja más adelante, cuando os haga una exposición de los principales temas de este maravilloso juego. Y voy a relacionar a Kuja con la muerte. Kuja vendrá más adelante. Pero lo dicho, que lamento no poder tener para todos y cada uno de los personajes de Final Fantasy, que eso se merecería especiales, un sinfín de especiales aparte, y tomo nota. Pero sí que hay uno que sin estar de manera oficial en ese grupo de 8, tengo que traer aquí. Y es que tengo que traerla porque es mi personaje absolutamente favorito de Final Fantasy IX y uno de la serie en general. Y es que la generala de Alexandría, Beatrix, es mucho más que la cabeza del ejército de fuerzas femeninas que protegen a Alexandría y que son un rival, o bueno, más que rival, es una fuerza hasta superior al batallón Pluto comandado por Adalbert Steiner. Beatrix es mucho más que la rival y futuro interés amoroso mutuo de Steiner. Beatrix es una figura de redención, una rosa de mayo que se da cuenta que tiene las manos manchadas de sangre. Un personaje que empezará siendo nuestra enemiga, esa enemiga a la que no podremos derrotar de ninguna manera, porque el conflicto que realmente asola a Beatrix no tiene nada que ver con 4 héroes que le planten cara. Su conflicto está en cuestionarse las órdenes que está siguiendo. Para esto me he entrenado tan duramente durante todos estos años, se repetirá. ¿Para qué? Para ver morir a la princesa Garnet, para capturarla, para matarla, para perpetrar acciones que cuestiona a su propia reina. Ya no hay dudas en mi corazón, yo estaba equivocada, acabará también diciendo, porque mi deber es proteger a la princesa. Alzando la espada contra su superior será la mejor muestra que este personaje tendrá para expiar su culpa y superar su propia prueba. Y sí, me voy a poner abuela cebolleta, pero que sepáis que durante mis años de Messenger mi nick era Rose of May. Y siempre adoré y siempre a día de hoy sigo adorando esa mezcla de ternura, de firmeza, de fuerza y de sensibilidad que destila un personaje hecho para proteger y que sobre todo es capaz de cuestionarse a sí misma. Lo estoy diciendo muchas veces, Final Fantasy IX es un cuento de personajes, es un videojuego de relaciones entre personajes y de evolución de personajes.
Pero eso no quita que tengamos que explorar otras facetas si queremos hacerle un homenaje, aunque sea un poco general, a todo lo que ha supuesto en su trascendencia y en su legado. Más adelante me gustaría hablaros de los temas que realmente lo definen y que creo que es el grueso de su corazón. Pero vamos a profundizar ahora un poquito en qué es lo que aportó a nivel de mecánicas dentro de la serie de Final Fantasy. Y bueno, y también tenía de especial pues minijuegos, acciones, narrativa, ese game design que también llamó mucho la atención, con algunas innovaciones con respecto a Final Fantasy 7 y 8 que son patentes. Por ejemplo, Final Fantasy IX también hacía uso del sistema de batalla en tiempo activo, algo habitual desde Final Fantasy IV. Pero en esta ocasión además existía la opción de optar por un modo más relajado que pausaba el turno del enemigo mientras el jugador pues se encontraba decidiendo el comando a utilizar. Recordamos que este sistema de tiempo activo en lo que consistía era en que los turnos de combate, de acción, estaban condicionados por una barra de velocidad tanto del enemigo como de los propios héroes. Asimismo, es importante resaltar que no teníamos posibilidad de cambiar de trabajo en Final Fantasy IX, sino que cada personaje estaba asociado a una clase, y al estar asociado a una clase y a un job, a un trabajo determinado, sus habilidades también eran únicas. Es bonito pensar incluso que los 4 personajes que tenemos en esta novena entrega, los 4 con los que primero nos encontramos en nuestra party, se corresponden a esos trabajos míticos de los 4 guerreros de la luz prototípicos de Final Fantasy I. Garnet como maga blanca, Vivi como mago negro, Steiner como guerrero y Gitán como ladrón. Posteriormente, pues tendríamos los roles de caballero dragontino en Freyja, de monje en el caso de Amarant, invocadora y maga blanca también con Eiko, un rol dual que también compartiría con Garnet, y el caso del mago azul en Kina, que ya hemos comentado. Por otra parte, el concepto del ataque límite que se había iniciado en Final Fantasy VII, ese ataque súper poderoso que nos permitía una cierta ventaja estratégica frente a nuestros enemigos, aquí adquiría una forma peculiar, ya que se llamaba trance y dependía de una barra que se iba llenando conforme se recibía daño. Los personajes cambiaban de apariencia, tenían unos diseños bastante chulos. Pero lo malo de la barra de trance es que no podíamos reservar la voluntad. Si nos sorprendía este ataque límite, nos sorprendía y a lo mejor era con un triste goblin en lugar de con un jefe final. Mala suerte. Cuando estoy a veces en mis clases de narrativa en Save Games Studio, no puedo evitar comentar algunas de las particularidades que veo esenciales y que veo muy buenas a nivel narrativo en el caso de Final Fantasy IX. Una de ellas es el uso de la interfaz. Tenemos un juego que ha envejecido muy bien dentro del RPG porque es capaz de transmitirnos muchos matices de su historia con multitud de recursos de los que apenas nos damos cuenta. Por ejemplo, como os digo, este uso de la interfaz posibilitaba que a lo mejor fuéramos combinando monólogos interiores, metacuentos y diálogos, y todo con la distinta variación de los globos, de los bocadillos que se disponían en pantalla o como os digo, uno de mis recursos favoritos, el hecho de ensombrecer la pantalla, difuminar todo lo que hay alrededor y mostrar el texto justo en el centro. Esto estaba reservado para algunos momentos especiales, para algunos momentos de trascendencia o de relevancia especialmente emotiva, como puede ser un proceso de duelo. Spoiler, sucede, por ejemplo, durante la muerte de la reina Brane, en una situación en la que Vivi toma el control
de la voz narrativa y planta su propia versión de la situación, los sentimientos que está él mismo relatando. También sucederá, por ejemplo, cuando Gitán le cuenta a Daga la historia de sus orígenes, una historia que le cuenta disfrazada de un relato de un chico que fue a buscar a su familia y que nunca la consiguió hallar. Fijaos que ya os estaba diciendo antes que Gitán tiene ese modo particular de ayudar a los demás. Quiere cuidar de ellos sin mostrar de manera evidente que a lo mejor él también está triste y que a lo mejor él también ha sentido esos sentimientos de desamparo y de necesidad de pertenecer a un grupo y a un hogar conocido. Otro recurso que es muy característico de Final Fantasy IX es la inclusión de las secuencias en tiempo activo. Son fragmentos episódicos de un suceso que le está sucediendo a otro personaje en el momento en el que nosotros no tenemos control del mismo. Esto solía ser habitual en los momentos en los que a lo mejor llegamos a un espacio de reposo, a una nueva ciudad que explorar, y mientras manteníamos el control de Gitán podíamos en un determinado momento ver qué es lo que le estaba sucediendo a Vivi o a Daga, por ejemplo. Estas STAs podían ser obligatorias a veces y en otras ocasiones podían ser optativas, pero cuidado que esa opción de verlas o no verlas podía esconder la presencia de algún objeto o alguna recompensa y desde luego qué mayor recompensa hay que ver otra perspectiva de los personajes y enriquecer su propia visión. Más cositas, los minijuegos. Y no podemos hablar de Final Fantasy IX sin hacer una mención muy especial y muy rotunda a las chocografías. Las chocografías la búsqueda de chocografías, mejor dicho, era la búsqueda del tesoro estelar de esta novena entrega. Y era también el minijuego protagonizado por chocobos. En este caso controlábamos a Gitán a lomos del Chocobo Choco y a su amigo Mene, el Moguri. Estos dos aventureros, estos dos símbolos, mascotas clásicas de la serie Final Fantasy, se embarcaban en la búsqueda de pistas, de fragmentos de mapas grabados en piedra para poder guiar una búsqueda de tesoros reales a lo largo del mapa mundi. Y tengo que decir que este minijuego a mí siempre me resultó especialmente satisfactorio, porque la progresión que conocemos conforme empezamos a buscar chocografías, a encontrar tesoros, movernos por el mapa mundi y mejorar nuestro chocobo en todo ese proceso, nos ayuda mucho a que cada vez la búsqueda de tesoros sea más desafiante, pero también más fácil y más acorde a las habilidades que estamos mejorando. Al chocobo se le endurecía el pico, el chocobo iba más rápido. Sí, todos habéis pensado mal, yo lo sé, lo tenemos que asumir. Pero sí, se le endurecía el pico para poder excavar cada vez más fuerte y cada vez más rápido. Eso permitía que encontráramos los tesoros muchísimo antes. Y había una amplia variedad de escenarios en los que podíamos explorar para hallar esas chocografías, y la ensenada de los chocobos, el paraíso de los chocobos, y además todas las habilidades que el chocobo iba adquiriendo nos permitía no solo buscar tesoros con mayor eficiencia, sino también explorar los rincones del mapa mundi. Desde poder cruzar ensenadas, vados, hasta poder surcar los océanos a lomos de nuestro chocobo, volar para llegar a sitios a los que no podíamos acceder de otra manera, como la Central Mogurret, por ejemplo, Kof, y escalar montañas, ¿no? Y la verdad es que está un minijuego totalmente central, la piedra angular de los minijuegos en esta novena entrega. Y que, confieso que al principio costaba entrar, pero una vez que teníamos las primeras chocografías, luego el resto iba rodado. Así que no sé si he dicho ya en algún momento que he jugado a Final Fantasy IX, me lo he pasado como 10 u 11 veces y creo recordar que en prácticamente todas siempre dedicaba algo de tiempo a las chocografías.
Y además las recompensas merecen mucho la pena. De hecho, no podemos acceder a otro tipo de minijuegos, al jefe súper secreto de Final Fantasy IX tampoco, ni a las armas más poderosas. Así que ya sabéis, si queréis haceros con toda la magia de Final Fantasy IX, tenéis que subiros al lomo de vuestros chocobos, en concreto de Choco. Pero tranquilos que siempre tendréis a Mene, al noble Moguri, al lado para daros consejos y para cobraros durante el proceso. En este mundo las cosas no salen gratis, lamentablemente. Y sí, las chocografías quizás sean el minijuego más representativo de Final Fantasy IX, pero no es ni mucho menos el único. Tetramaster, un juego de cartas al estilo del magnífico Triple Triad de Final Fantasy VIII, pero no llega a su altura, en mi opinión, porque mantiene un sistema con un mayor componente azaroso, menos estratégico que aquel mitiquísimo juego de cartas que tanto nos aportaba Final Fantasy VIII. Y bueno, al menos lo bueno es que sin ser de lejos tan bueno como aquel Triple Triad, al menos no lo necesitábamos para tanto en lo que es el desarrollo de Final Fantasy IX, sino que era un minijuego más opcional y más para coleccionistas. Y también tenemos esos juegos callejeros tan monos que se dan en el Reino de Alexandría. Estoy hablando de las carreras de Hipito el hipopotamito, a quien tenemos que ayudar a superar su propio récord dentro de sus maratones particulares por las calles de la ciudad. Y los maravillosos, si lo digo con mucha ironía, saltos a la comba que también protagoniza Vivi y que podemos afrontar ya prácticamente desde el inicio del juego. Esos saltos que nos ofrecían distintas recompensas en función de nuestro propio récord. Y que bueno, que es un minijuego conocido entre todos los fans de Final Fantasy por plantear el desafío de estar 1000 saltos consecutivos sin cometer ni un solo fallo, manteniendo un ritmo constante pulsando el mismo botón. Tengo que decir que en todas las partidas que he echado nunca me puse en serio por semejante reto y nunca lo conseguí. Pero bueno, tenéis, si alguno de los que me estáis oyendo lo hizo, por favor, no dudéis en decírmelo, en demostrármelo y que sepáis que tenéis mi más sincera enhorabuena y respeto. También en las calles de Alexandria tenemos el minijuego de los trileros, de los hermanos Venaro, Cenaro y Genaro, y en un minijuego que se descubrió muchos años después del lanzamiento de Final Fantasy IX y que demuestra una vez más la cantidad de detalles y de cuidado de esta entrega al milímetro. Ragtime también es un minijuego de interés, y los animales amistosos, animales y enemigos, criaturas amistosas que son una representación de otras que previamente nos han atacado seguramente, como fantasmas o como ninfas, pero que en este caso se nos presentarán con buenas intenciones, nos pedirán un determinado objeto y nos permitirán establecer un camino hacia un secreto aún mayor. Ragtime, por su parte, al que ya mencionaba antes, es un individuo un poco particular que nos va haciendo preguntas del lore y del universo de Final Fantasy IX. Podemos encontrárnoslo al azar y tenemos que estar muy preparados para la pregunta que nos lance, porque siempre es una pregunta de verdadero o falso. También tenemos la misión secundaria de la Mogured, el particular sistema de correos que mantienen los Moguris en este juego, y, como no, el jefe secreto más poderoso, Ozma. Ozma, de hecho, tenía un diseño muy particular, una esfera de colores que giraba en distintas direcciones, un desafío sin par para el cual era muy importante haber resuelto toda esa misión secundaria de los animales y las criaturas amistosas que antes os mencionaba. Esta representación de esta esfera, que parece inspirada en el yin y el yang, se las traía y también teníamos que llegar mediante la misión de las chocografías y la búsqueda de tesoros en el chocobo.
Lo curioso es que todavía me acuerdo de cuál era mi equipo en aquella primera vez que me lo cargué y tenía una estrategia muy medida. Os la voy a compartir por si alguno la recuerda, y si no, también estaría muy agradecida de si me compartierais también las vuestras. Mi equipo era Kina, y me diríais, ¿Kina? Pero si Kina no era un saco de patatas que no servía, no. Quietos, paraos. Kina, con su ataque Croak, hacía un daño proporcional en función del número de ranas que se hubiera comido en otro maravilloso minijuego que no he mencionado, que es el de la caza de ranas. Pudiendo conseguirlo al máximo, podía llegar a hacer 9.999 de daño fijo, sin ningún tipo de alteración. Lo mismo le sucedía a Freyja Crescent, que tenía otro ataque, la ira del dragón, directamente proporcional, cuyo índice era directamente proporcional al número de dragones que hubiera matado previamente. Estas dos guerreras, junto a Gitan, que por defecto siempre estaba en el equipo, pero tenía un ataque físico considerable, y Steiner, que con su Ragnarok y con su Shock y demás podía hacer bastante daño, era mi equipo principal para estos desafíos y entuertos más peliagudos. Pero ya os digo, en el caso de Ozma, yo fui a piñón a la búsqueda de la fortaleza que me podía brindar esos minijuegos de ranas y de dragones. Y es que en Final Fantasy IX también tendremos desafíos más ocultos, como aquel que nos revela el auténtico nombre original de la princesa Garnet von Alexandros, un nombre con el que fue bautizado en Madain Sari, y que no es otro que el de Sara, que coincide con la princesa Sara de Cornelia, en homenaje a esa primera entrega de Final Fantasy. Y aquí, con este secreto, también descubriremos que su madre se llamaba Jane, como la soberana de Cornelia en dicho juego. Si es que este tipo de detallitos se ve que están muy medidos, y eso es uno de los aspectos que más me gustan de Final Fantasy IX. No sabemos en qué nuevo rincón nos vamos a encontrar un detalle. Y anda que rincones no hay preciosos en Final Fantasy ni nada, ¿eh? La ciudad que siempre me llegó a mí al alma fue la de Lindblum, donde tiene lugar la Gran Cacería, otro minijuego también muy representativo de esta entrega. Pero no podemos negar que la presencia de Treno, esa ciudad que nunca duerme, esa ciudad permanentemente nocturna, en la que tenemos una casa de subastas y en la que también tenemos el desafío de encontrar los estelachios perdidos por el mundo para devolvérselos a su dueña, tienen también su encanto particular. Treno, la ciudad donde además se tenía lugar el campeonato de Tetramaster, el campeonato de cartas, que es quizá el único momento en el juego en el que tendremos que jugar a las cartas de manera obligatoria. Pero por si no os habéis iniciado en él, para cuando este suceso narrativo tenga lugar, no os preocupéis, que tendréis al Gran Duque Cid para ayudaros. Y es un personaje que no mencioné antes, pero como ya adelanté que los secundarios son especialmente geniales, vamos a darle aquí un pequeño espacio al Gran Duque Cid, a ese duque que pasa por todos los estadios de transformación, de rana y bicho buri, hasta que por fin acaba consiguiendo su apariencia de humano habitual. Un personaje de apoyo que nos brindará ayuda, como siempre hacen los Cid en todos los ejemplos de la saga de Final Fantasy, brindándonos el acceso a su nave, a su barco volador. Y ojo, cuidado, que Cid también tiene su momento estelar y superheroico, enmarcado en el seno de un minijuego que no es otro que una suerte de escondite inglés para poder tener acceso a una llave que libere a los compañeros, a los miembros del equipo que han sido encerrados por Kuja en el Palacio del Desierto.
Así que Cid va a hacer mucho más que brindarnos su nave y también, en un momento determinado, ya os digo, que le deberemos la vida. En definitiva, combas, trileros, carreras, escondite inglés, juegos de cartas, búsquedas de tesoros y concursos de verdadero o falso. Si es que Final Fantasy IX tiene un sinfín de minijuegos y misiones secundarias tan tiernas como entrañables. El miedo existe en el corazón de todo ser, sin excepción, desde el momento en que comienza a vivir. La vida es un juego cruel, os enfrentáis los unos a los otros, matáis para sobrevivir y siempre bajo la sombra implacable de la muerte que llegará algún día. Y esto no lo digo yo, lo dice Tiniebla Eterna, el último jefe, el último desafío al que se enfrentarán nuestros héroes en los albores del final de sus caminos. Es una cita que va de la mano del trascendentalismo, del existencialismo y de la carga filosófica que arrastra Final Fantasy IX. Así que, pues como veis, ya nos vamos a poner serios y vamos a hablar de miedos, de la muerte, de la identidad, de la memoria y de todo aquello que hace a Final Fantasy tan especial en la esencia de sus temas y en concreto a esta 9ª entrega que, con esta apariencia de cuento de hadas, encierra un núcleo de pura filosofía existencialista. Ya os dije antes que en algún momento acabaríamos hablando de Kuja, la presencia del villano de una entrega que tarda un poco en salir, pero cuya aura y cuya sombra invade los primeros compases del juego. Kuja es aparentemente un contrabandista de armas que le está comiendo la oreja a la reina Brane para impulsarla a cometer atrocidades y embarcarse en guerras sin sentido y ataques indiscriminados hacia sus reinos vecinos. La verdad es que Kuja es el perpetrador de la creación de magos negros en masa. ¿Y cómo crea esos magos negros? Con restos de almas. Y aquí es donde Final Fantasy IX se pone especialmente nigromántico, por así decirlo, y nos plantea un sistema planetario en el cual tenemos la existencia de Terra y de Gaia. Gaia, el planeta donde viven nuestros héroes, que se mantiene en un flujo de equilibrio con el de Terra, un planeta que fue muy superior a nivel tecnológico, pero que acabó destrozando todas y cada una de las vidas que lo poblaban. Y es que para solucionar todo este follón, todo este desequilibrio y esta masacre masiva, Garland, el administrador de almas de Terra, sería el encargado de asegurar la nueva superpoblación de su planeta prácticamente extinto. De este modo, los fallecidos en el planeta hermano Gaia conformarían con sus almas las nuevas vidas de los habitantes genéticamente modificados para habitar de nuevo el planeta de Terra, los genómidos. Imaginaos, spoiler, la sorpresa de Gitán cuando descubra que él es uno de esos genómidos, y no uno cualquiera, sino el que estaba destinado a ser el ángel de la muerte, el plan ejecutor para causar un montón de muertes en Gaia y acelerar este proceso de traslado de almas de un planeta a otro. Y por si este giro no fuera de por sí sorprendente e impactante, Final Fantasy IX hace algo que ya había hecho Final Fantasy 4 años antes, y es presentarnos al villano conocido del juego como un boom, sorpresa, hermano del protagonista, de manera que Kuja, aquel contrabandista pomposo y narcisista al que hemos estado persiguiendo durante todo el juego,
no solo se definirá también como un genómido, sino como el ángel de la muerte sustituto de Gitán, aquel que, presa de celos, mandó a su propio hermano al otro mundo para que acabara muerto como los demás, pero que también descubrirá un oscuro secreto sobre sí mismo. Y es un secreto con el que todos nosotros podremos empatizar, pero que para él es absolutamente chocante. Y es la idea de que no es inmortal, de que su fin también está pactado y que será antes de lo que cree. Siempre me ha gustado de las grandes historias el hecho de que un villano aparentemente con una motivación más superficial o más esperable, como puede ser el control del mundo o el poder o un alarde narcisista de dominación sobre otros, se dé de bruces con sus propios demonios hasta el punto de que podamos empatizar también con él. Y es que Kuja, que de por sí también iba a ser un ángel de la muerte, es el creador de los magos negros, es el creador de una forma de vida que tiene un tiempo limitado. Es una forma de vida que va a conocer la muerte y es una forma de vida que él ha creado a través de restos de almas. Vivi, uno de estos magos negros, tendrá un momento de revelación muy chocante cuando conozca esta realidad. Y la ironía es que Kuja, quien se creía poderoso creador de toda esta estela de inteligencias artificiales, también se da cuenta de que él es mortal, de que él no es imperecedero. Y aquí aparece otra cuestión narrativa de Final Fantasy IX que a mí particularmente me apasiona. ¿Cuál es la línea entre un héroe y un villano? Muchas veces los héroes y los villanos comparten mucho de sí mismos. Se produce entre ellos lo que se llama el efecto espejo, una mirada especular en la que pueden empatizar uno con el otro. Yo podría haber sido tú y tú podrías ser yo. Y esto se traslada muy bien en el triángulo entre Kuja, Gitán y Vivi. Vivi conocerá el origen de su identidad, el origen de haber sido configurado como un arma, una máquina de destrucción, y la idea de que tiene tiempo limitado. Gitán, por su parte, sabrá en un momento determinado que el origen de su existencia, el sentido de su existencia primigenia, era el de ser un ángel de la muerte y el que iba a causar la destrucción del planeta en el que ha crecido. Y Kuja, animalico, lo que descubrirá dentro de su soberbia y de su creencia de que era todopoderoso, será que tiene también tiempo limitado, que va a morir, que no es especial ni distinto. Y aquí es lo que antes anticipaba de ese juego especular entre los héroes y los villanos. Los tres comparten ese punto de revelación de una realidad que les supera en un determinado momento. Pero mientras que Vivi y Gitán escogerán seguir viviendo también gracias al apoyo y a la presencia de sus amigos, Kuja se cerrará a un aspecto totalmente nihilista de destrucción. Total, ¿qué sentido tiene la vida si va a ser finita, no? ¿Por qué seguir viviendo? Paso de todo. Pero es que no solo paso de todo. Yo, Kuja, no moriré solo. Vosotros vendréis conmigo. Y así se fragua la revelación del villano, aquel villano que tenía tanto en común con los héroes, pero que opta por el camino de la destrucción suprema ante la imposibilidad de poder afrontar por sí mismo el pánico que le tiene a dejar de existir. Y así Kuja invocará a Tiniebla Eterna, el verdugo que aparece cuando todo el origen del universo mismo se desmorona. Para ello Kuja intentará destruir ese cristal original en el mundo cristalino, el punto inicial de todos los recuerdos entrelazados de todos los habitantes del mundo. Pero los héroes, con Gitán en cabeza,
Esgrimirán la idea de que mientras haya vida hay esperanza, por pequeña que sea. No permitiré que la destruyas, serán lo que señalen. Ellos están inspirados por la idea de que la memoria es un transmisor de un legado más allá de la muerte y se acogen a esta idea para avivar sus últimas fuerzas antes del combate final, ya que el recuerdo de que han vencido al miedo será lo que se transmita a las futuras generaciones y por eso es por lo que van a luchar ellos. Así que como veis, el tema del miedo a la muerte es quizá el eje central de Final Fantasy IX. Cabe señalar que unos años antes del lanzamiento de esta entrega, durante la última fase del desarrollo de Final Fantasy VI, fue cuando Hironobu Sakaguchi perdió a su madre, y eso le llevó a atravesar una serie de fases de duelo con las que trató de hallar consuelo en la experimentación creativa y en una idea central, la idea de que sea como sea la tristeza que genera una pérdida, la vida al final sigue y la vida se abre paso. Así, el desarrollador buscó respuestas a su dolor en la creencia de un equilibrio natural a gran escala, un equilibrio que también vemos en la idea de la corriente vital en Final Fantasy VII y en este flujo de almas, en este ciclo de vida y muerte que vemos en Final Fantasy IX. Y es que el pequeño mago Vivi, atormentado en su reflexión sobre el sentido de la vida y la muerte, temeroso de su propia naturaleza una vez que la conoce, escuchará las palabras del mago negro número 288, el líder de todos aquellos magos que, como él, un día despertaron para percatarse de que eran mucho más que armas de guerra, unos magos que construyeron su propio hogar en una aldea remota en las profundidades de un bosque. Conocedor de que un día dejará de moverse, conocedor e intuyendo lo que es la idea de morir, este mago le ofrecerá al pequeño unas palabras que apuestan porque el conocimiento y la experiencia de la vida, aunque impliquen temor, también pueden inspirarle a seguir adelante. Una cita que se define por sí sola. ¿Y tú, al viajar con tus amigos, no has comprendido lo que significa estar vivo? Y es que antes de hablar del tema de la amistad, de gran importancia también en esta entrega, recordemos que estos magos negros representan también una metáfora de los efectos del dolor psicológico que la guerra causa en las víctimas y en los propios guerreros. Nos muestra el nacimiento de unos niños en las carcasas de los magos negros que han nacido en pleno horror de la batalla. Ese despertar pasa por el reconocimiento de su propia conciencia, aunque lo triste es que esa conciencia transcurra incluso en pleno campo de batalla. Fijaos la cita que también señala el propio mago negro número 288 en un determinado momento. ¿Tú recuerdas cuando naciste? Es lo mismo, sin saber cómo abrimos los ojos. Pero cuando yo abrí los ojos había un hombre tendido a mi lado, estaba cubierto de sangre y yo no entendía qué pasaba. Temblaba y tenía mucho miedo. Empecé a correr y sin darme cuenta me alejé del campo de batalla. A mi alrededor había muchos como yo. Decidimos huir todos juntos. Y es que el hogar es mucho más que un espacio. El hogar también lo conforman los grupos, los amigos, la familia que se escoge, algo que se define en Final Fantasy IX con mucha claridad. Y más que teorizar sobre ello, os voy a poner dos ejemplos que a mi juicio son especialmente representativos y bellos. El primero de ellos es un momento que seguramente llevéis en el corazón. Cuando Garnet le expresa a Gitan su inseguridad, asolada por el sentimiento de culpa que le lleva a pensar que igual el resto del equipo va a sufrir o que se ha sacrificado por su causa, Gitan recurrirá a uno de sus habituales cuentos para ejemplificar la entrega plácida y no condicionada de la que se nutre la amistad. Y el cuento es el siguiente. Ibsen y Colin eran dos amigos que trabajaban en Treno. Un día Ibsen recibió una carta.
Estaba empapada de lluvia y casi no se podía leer. Las únicas palabras que pudo distinguir fueron «vuelve a casa». Ahora con los barcos voladores es muy fácil viajar, pero en aquella época, sin saber muy bien por qué, Ibsen pidió vacaciones, se preparó y emprendió su viaje. Cruzó mares y montañas, bajo la niebla fue atacado por monstruos, pero iba con Colin y entre ambos lo superaron todo. Algún tiempo después, Ibsen cayó en la cuenta y le preguntó a Colin: «Oye, ¿y tú por qué viniste?». En este momento, chicos, Garnet le preguntó a Gitán qué respondió Colin. ¿Y qué respondió Colin? Porque tú dijiste que te ibas. Otro ejemplo que me gusta mucho es aquel que protagoniza Marant cuando desafía abiertamente a Gitán a una carrera hasta los espejos del castillo de Ibsen. Sin embargo, ya hemos visto que lo que más caracteriza a Marant es el orgullo, y cuando caiga herido, acabará cediendo ante la ayuda y la entrega de Gitán, así como asimilando lo que significa amistad. Y os leo al respecto el pequeño intercambio que tiene lugar entre los dos. A Marant le dirá que ¿por qué haces cosas por los demás? Y es que, dime, ¿te sirve acaso de algo? Gitán le contestará ¿pero qué dices? Si cualquiera habría hecho lo mismo. ¿El qué? ¿Arriesgar la vida por otro? A lo que Gitán cerrará: no sé cómo lo ves tú, pero hasta ahora nos hemos ayudado el uno al otro, ¿verdad? Para eso están los amigos. Y yo, por lo menos, te considero un amigo. Y será también Final Fantasy IX el título que nos brinda una memorable escena que está configurada como un canto absoluto a la reciprocidad y al cuidado mutuo que se profesan los amigos. Estoy hablando del evento asociado al tema musical You're Not Alone, el que escuchamos al inicio de este programa, bajo las voces de Manu Ling y de José Iniesta. Este evento transcurre en uno de los giros climáticos del juego cuando Gitán, que ya os adelantaba, que siempre se ha preocupado por sus amigos, siempre ha estado ahí para los demás, pero ahora en este momento cae él en una profunda depresión y crisis de identidad cuando descubre la naturaleza de su origen como genómido y ángel de la muerte. Se encierra en la cárcel del yo y será el papel de la amistad la vía que le libere de sus propios demonios internos. Y es que en este evento conocíamos a un Gitán absolutamente irreconocible para el jugador hasta el momento, cabizbajo, apático, apenas podía mantenerse el pie, insultaba a Eiko y a Vivi y rechazaba a los demás, pidiéndole o exigiéndoles más bien que le dejaran solo. Sin embargo, muchas de las manifestaciones de sus amigos estaban destinadas a ensalzar los valores positivos que les había brindado. Viajando contigo me he hecho más fuerte. Me has enseñado que hay otras cosas además de la comida. Ñam ñam. Esto lo decía Kina, por supuesto. Incluso a Marant le increpaba. ¿Qué pasa? ¿Que siempre estás encima de la gente y ahora pretendes arreglarlo todo solo? Será Garnet, al final, la que en una última aparición, en representación de todo el grupo, condensará esa declaración de igualdad y de apoyo. Siempre te has preocupado por nosotros, sin darte cuenta de que nosotros también nos preocupábamos por ti. Siempre te hemos tenido presente y hemos creído en ti tanto como tú has creído en nosotros. Siempre nos has cuidado y ahora queremos cuidar de ti. Uf, madre mía, Garnet, ya os adelantaba que querría hablar de ella con más detalle y aquí viene su momento. No podemos desligar el motivo del personaje de Garnet del tema de la identidad. A relación de los minijuegos hablábamos de que su nombre original era el de Sara, en homenaje a la princesa de Cornelia de Final Fantasy I. Pero la dualidad de sus otros dos nombres, el establecido como princesa y el que ella misma escoge para sí, el de Daga, tiene también mucho meollo, tiene mucho que analizar si establecemos ya de entrada esa comparativa, esa representación, que estos nombres tienen que ver con objetos concretos, objetos además que vemos en el propio juego. Aunque sea reina, no quiero dejar de ser yo misma. Insisto, Garnet, como su nombre, significa granate y es el nombre de la piedra que se le da a la heredera al trono de Alexandría, piedra que además le va a permitir invocar a Bahamut, por cierto.
Viva Bahamut, ese gran rey de los dragones tan mítico en la saga de Final Fantasy. Y bueno, ese granate evoca brillos, lujos, es una piedra preciosa, algo que contrasta con la elección que esa joven pues lleva de manera intuitiva cuando coge la daga de Gitán. La daga es una herramienta más mundana, representa las ganas que ella tiene también de explorar el mundo, las ganas de vivir aventuras y las ganas de ponerse a prueba a sí misma. Al principio del programa también comentábamos que Garnet pasa por una profunda depresión que incluso le afecta al habla, le afecta a su capacidad en combate. Tengo que resaltar, igual que he hecho anteriormente, una escena que a mí a día de hoy me sigue tocando el corazón, que es el momento en el que Gitán consigue apoyarla para que dé el paso inicial para salir de ese proceso. El momento en el que Gitán le entrega el granate que le ha cedido previamente Beatrix, y es un objeto que ya no va a ser un símbolo palaciego, es la piedra que ya le va a ayudar a invocar a una fuerza muy poderosa, a Bahamut, pero Bahamut también fue la fuerza que destruyó su reino y la fuerza que mató a su madre. Así que esta dualidad de la daga y el granate van a estar siempre presentes, y más en este momento. ¿Por qué? Porque Garnet o Daga acepta esa piedra preciosa, acepta su fuerza como invocadora, acepta la parte de sí misma que es una reina y es ese entorno real y palaciego, esa responsabilidad regia, pero también al mismo tiempo coge la daga de Gitán, esa daga que le inspiró a tomar la decisión de embarcarse en una aventura, y con ella se corta su melena azabache tan bonita. Es ese gesto, ese símbolo de ese nuevo cambio de look con el cual se promete a sí misma que va a integrar las dos facetas de su identidad y que va a seguir luchando y viviendo. Muchos creen que los recuerdos son el fruto de nuestra experiencia, desde que nacemos hasta el momento actual, pero no es tan sencillo. Todo ser, natural o artificial, necesita de un progenitor para existir en este mundo, y el mismo progenitor debe su existencia a otros progenitores. Todas las vidas están enlazadas. Si se sigue el hilo que las une, se llega al origen único de todo. Lo mismo se puede decir de los recuerdos. Todo ser está compuesto por datos, entre ellos los recuerdos del proceso que condujo a su existencia. Los recuerdos no pertenecen a nadie y su misma acumulación los hace evolucionar. El recuerdo de cada instante es el recuerdo de todas las personas y todas las cosas. Se podría decir que los recuerdos son los responsables del desarrollo. Estamos en la mazmorra final, en Memoria, y estas palabras que os acabo de leer las pronuncia Garland, ese administrador de almas de Terra que se comunica con Gitán solo a través de una voz interior que le va guiando en estos últimos pasos del camino. Pero es un tema el que se traslada aquí, que implica esa trascendencia espiritual, una trascendencia que va más allá de las vidas humanas. Ya desde el principio decíamos, Final Fantasy IX es mucho más de lo que parece. Y es que es un juego en el que el tema de la memoria universal cobra una importancia capital. La idea de una memoria que conecte a todas. Esta mazmorra final, Memoria, en lugar de los recuerdos, es el espacio, es el escenario donde se da una revelación de una respuesta que asola a los personajes. Todos estamos conectados, los recuerdos nos conectan, y si se llega hasta el final, hasta el origen principal de esos recuerdos, ¿qué es lo que tenemos? Pues lo que tenemos es el mundo cristalino, la antesala al desafío final de nuestros héroes en Final Fantasy IX. Los cristales han sido siempre un elemento definitorio, simbólico y esencial en la configuración de Final Fantasy. Ya en su primera entrega, los cristales del viento, del agua, del fuego y de la tierra sostenían el equilibrio del mundo. En Final Fantasy III se añadían además los cristales de la oscuridad, estableciendo así una dicotomía muy bella entre la luz y la oscuridad,
como dos pilares que se sostienen el uno al otro. Final Fantasy IV y V también lo mantenían. Es esperable que un juego homenaje a los clásicos como es Final Fantasy IX también enarbolara este símbolo de una manera más clara y menos sutil de lo que quizá habían hecho los anteriores a él, el 7 y el 8. Aquí, en este universo de ficción, los cristales vuelven al origen para designar a su existencia como los corazones de los mundos. Son la fuente de toda vida, el origen de su existencia a través de un camino enriquecido por una memoria colectiva que se acumula más allá de la muerte. Los recuerdos conforman un camino de cristal. Esta última mazmorra se dibuja entonces como un entorno onírico que lo que hace es representar el corazón del propio universo. Es el ente que preside todas las vidas y todos los recuerdos, es lo que dirá Garland. Y ese es el mundo que va a destruir Kuja en su afán porque todo el mundo conozca su dolor, en afán de que todos vivan el sufrimiento que él está viviendo. Estos cristales también se manifiestan en las joyas de poder especial que se vinculan con los invocadores para poder traer al mundo a esas invocaciones con un poder de fuego monumental. Incluso los 4 fragmentos de la gema ancestral son capaces de invocar a Alejandro, el gran espíritu de invocación que actúa como un elemento de una gran fuerza protectora frente a los envites de Bahamut cuando ataca a Alexandría. Vemos así que, sin obviar el homenaje a esa idea del equilibrio que ya se veía en los primeros Final Fantasy IX define los cristales dando un paso más allá. Si vamos a enarbolar el tema de la memoria como esa cadena de recuerdos que nos va uniendo a todos nosotros, que nos une más allá de la vida y de la muerte, que supone un legado de trascendencia, ¿por qué no representar todo aquello como un camino de puro cristal? Ya no se trata de elementos claves, ya no se trata de fuego, agua, viento, tierra, por mucho que lo tengamos representado en los guardianes de la puerta de Terra, en los mismos guardianes que además son otra referencia a Final Fantasy I, Malilith, Tiamat, Lich y Kraken. Todos buscamos un lugar al que regresar y qué belleza de imagen sentir que, independientemente de nuestro destino, de nuestra muerte, incluso más allá, todos estamos conectados en un punto original que vincula nuestros recuerdos. Y ya vamos llegando al final. El telón está a punto de bajarse también para nosotros en este homenaje y precisamente con este telón no quiero obviar la referencia tan magnífica que tenemos en Final Fantasy IX al mundo del teatro. Desde la compañía Tantalus, que son unos pillastres con un gran corazón, pero son sobre todo actores de teatro, vemos la referencia de su representación, Quiero ser tu canario, como un completo homenaje a la dramaturgia de Shakespeare. En la obra del dramaturgo británico El Rey Lear encontramos la tragedia de la dolorosa muerte del rey, con al que la obra debe su nombre, y de su hija Cordelia, que como un homenaje prestan también sus nombres a Quiero ser tu canario, si bien en esta ocasión Cordelia se llama Cornelia, por hacer una alusión también a Final Fantasy I y a su primera princesa. Por supuesto, estas no serán las únicas referencias teatrales que tenemos en Final Fantasy IX, desde los propios manierismos y expresiones que utiliza Kuja para increpar a la reina Brane, o desde la cita que tenemos para definir a Vivi, el ser o no ser, sin olvidar, por supuesto, la estética de Tennyson, los sidekicks de Kuja que salen de la comedia del arte. Cuando tuve uso de razón, no tenía frente a mí las caras de mis padres, sino las de enemigos que debía derrotar. Ni un solo día he dejado de soñar con mi hogar. Aún sigue buscando su tierra natal,
pero ya tiene un lugar al que regresar. Y es que el concepto hogar aparecerá no pocas veces en Final Fantasy IX, en un juego del que hemos hablado mucho, pero creo que no lo suficiente. Tengo que cerrar aquí dando las gracias una vez más al apoyo que me ha brindado la comunidad, el equipo de A Link to the Podcast y LT Juegos para animarme a hacer esto. También, por supuesto, al podcast del Batallón Pluto, donde siempre me siento como en casa, donde sé que compartimos ese amor por Final Fantasy. Y a todos vosotros, a todos los que escucharéis esto, los que confío en que os despierte buenos recuerdos, los que confío que os despierte ganas de probar este juego maravilloso. Si no, os lo aseguro, es un juego de esos que cambian vidas. Yo me lo he podido pasar 10, 11 veces. Es mi lugar absoluto al que regresar. Es mi juego de confort. Es un juego al que siempre le veo una lectura más, un detalle que no había tenido en cuenta. Y un juego en el que sus personajes me dicen tanto del mundo, tanto de mí misma. Y bueno, además es el juego al que me pegué mi primer vicio. O sea, que llegué a exagerar un poquito que estaba malilla para no tener que ir al instituto y pasarme 6 horas seguidas explorando Madainsari y el segundo CD prácticamente ventilármelo. Así que, ¿qué os puedo decir? Si los recuerdos van en cadena por un mundo cristalino, los míos Final Fantasy IX me ha brindado muchísimo y espero de verdad, de todo corazón, que dentro del seno de esta iniciativa os haya gustado este humilde homenaje que le hace una persona como yo, Marta García Villar, @NelBalay en redes, devota de este maravilloso Final Fantasy IX, un juego al que siempre voy a poder llamar hogar. Y ahora os mando un abrazo enorme a todos y quedaos un poquito más, que también os voy a dejar un par de regalos. Os regalo una carta y una canción. La carta ha parecido empapada en lluvia, pero espero que se pueda leer. Cada día les hablaba de Gitán, les contaba cuánto nos había ayudado y que nos había enseñado la importancia de vivir. No importa cuánto vive uno, sino cómo. Eso lo aprendí de vosotros. Me enseñasteis que la vida no tiene sentido si no nos ayudamos unos a otros. Separarse no es algo triste, ¿verdad? Aunque estés lejos de alguien, puedes sentir su presencia en tu corazón. Es otra cosa que aprendí de vosotros. Yo no sabía para qué había nacido, ni qué quería hacer con mi vida. Vosotros me ayudasteis a averiguarlo. Vivir haciendo solo lo que a uno le gusta es más difícil de lo que parece. Os admiro porque siempre habéis sido fieles a vuestros propios sentimientos. Lo único que no me enseñasteis es qué hacer cuando me siento solo. Supongo que eso lo tiene que averiguar cada uno por su cuenta. Y es que me alegro tanto de haberos conocido. Me hubiera gustado vivir más aventuras con vosotros, pero tarde o temprano habría llegado el momento de separarnos. Gracias a todos. Adiós. Mis recuerdos me acompañarán en el camino.
dark for traces of the love you left inside my lonely heart, to weave by picking up the pieces that remain, melodies of life, love's lost refrain. Our paths they did cross, though I cannot say just why.